Listo. Ya, bueno, la semana pasada, acuérdense que hice como una pausa en este estudio, de que cada vez que me toca hablar de la palabra del Señor, estoy hablando de Ezequiel, ¿ya? Y esta es la tercera vez que lo hacemos. Así que vamos a seguir con eso. Estábamos en Ezequiel capítulo 1, ¿verdad? Y básicamente trato como siempre de poner esta primera lámina, que es como la introducción o el contexto histórico de este libro, ¿ok? Eh, Acuérdense que nosotros igual estamos estudiando lo que es el libro de Jeremías, ¿ya? Los días jueves, ¿ya? Y como para tener una idea, ¿ok? Todos estos profetas que están acá, ¿ya? Que son Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos estos que están aquí, ¿ya? Fueron profetas que de cierta manera eh, fueron de la misma época, ¿ya? No fueron exactamente del mismo año, pero fueron de la misma época y hablaron palabras del Señor referente al mismo tema, ¿ya? ¿Y cuál tema era ese? El tema era, ¿verdad?, de la reprimenda que el Señor le daba a su pueblo, a Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos se habían alejado de los caminos de Dios. Entonces, la diferencia principal que hay entre estos tres profetas, entre Jeremías, Ezequiel y Daniel, fue que Jeremías, ya, como nosotros estamos estudiando los 10 jueves, él hablaba de parte del Señor al pueblo, pero lo hacía desde Jerusalén, porque él estaba ahí en Jerusalén, ya, donde las papas queman, podría decir, ya. Ahora, Ezequiel estaba exiliado ya, ¿ok? Cuando él empezó a hablar al pueblo, él lo hacía en el exilio y le hablaba al pueblo que estaba en el exilio, ¿verdad? Ezequiel vivió en Babilonia, ¿ya? Entonces, Ezequiel se fue con mucho pueblo, con compatriotas que fueron exiliados para Babilonia, y él le hablaba ya para que ellos se arrepintieran, porque ellos seguían haciendo cosas malas, incluso allá en el exilio, ¿verdad? Y Daniel también habló en el exilio. Acuérdense que Daniel fue exiliado a Babilonia cuando era muy joven, pero Daniel tuvo una misión como un poco más especial en el sentido de que Daniel le habló como a la corte real, ¿ya? Básicamente a los reyes. Daniel trató mucho con Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿ok? Mientras que Ezequiel, que igualmente él estaba en Babilonia, pero él le hablaba como al pueblo judío que estaba ahí en Babilonia, ¿ya? Bueno, y Jeremías lo hacía, ¿cierto? En Jerusalén, le hablaba a la gente que se había quedado ahí y a los reyes digamos, de Israel que todavía estaban en Jerusalén, ¿ya? Ahora, con respecto al cautiverio judío, ¿verdad? Y a la invasión de Babilonia, sucedió, uno piensa que esto sucedió de la noche a la mañana, y eso no fue así, ¿verdad? Se sucedieron tres ataques de los babilonios a, digamos, este es el primero, ¿cierto? Este es el segundo y este es el tercero, ¿verdad? Ahí me salió mal a la raya, pero fueron tres veces que los babilonios atacaron a Jerusalén, a Israel. La primera en el año 605 antes de Cristo, ¿verdad? Y en este primer ataque se llevaron exiliado a Daniel, Daniel era como un príncipe de Israel, ¿verdad? O sea, una persona de un estatus social alto, ¿ya? Entonces se llevaron como a la gente que tenía más estatus social, y entre ellos iba Daniel y sus amigos, ¿cierto? Esos fueron los amigos de Daniel, no me acuerdo ahora los nombres, ¿ya? Pero fueron ellos los que Nabucodonosor los metió al horno de fuego y no les pasó nada, no se quemaron. Ya no sé si se acuerdan de esa historia, está en Daniel, ¿ya? El segundo exilio sucedió en el año 597, o sea, sucedió 8 años después del primero, ¿ok? Y en esta ocasión, Babilonia se llevó a 10.000 cautivos, 10.000 personas, ¿ya? Y dentro de esos 10.000 iba Ezequiel, ¿verdad? Entonces, por eso Ezequiel después, cuando llegó allá a Babilonia, se empezó a hablar la palabra del Señor, a profetizar desde Babilonia, a los 10.000 cautivos que estaban allá, ¿ya? Y en el año 586, acuérdense que aquí vamos bajando en años, ¿ya? Antes de Cristo, los años antes de Cristo se medían yendo hacia atrás, ya no hacia adelante, ¿ok? Entonces, en el año 586, o sea, básicamente, 586 creo que sí, básicamente 17 años después de que Ezequiel fue deportado, ¿ya? 17 años después, o sea, pasó harto tiempo, ¿verdad? Eh,
se sucedió el último ataque de Nabucodonosor y ahí fue la destrucción total de Jerusalén, ¿verdad? Y a todas las personas que quedaron ahí o los mataron o se los llevaron esclavos a alguna, o los vendieron como esclavos a alguna parte del mundo, ¿ya? Entonces, y en este tiempo fue la destrucción total del templo y no quedó nada, ¿ya? Y después de esto pasaron 70 años en los cuales el pueblo judío estuvo en cautiverio en Babilonia, como castigo por su idolatría, ¿verdad? Y después de estos 70 años, acá en esta parte de acá, ¿ya? Eh, el reino de Babilonia pasó y se levantó otro reino que fue el reino medo-persa, cuyo rey Ciro de Persa, ¿verdad? El Señor tocó el corazón de ese rey para que dejara, para que liberara al pueblo judío, ¿verdad? Y toda la historia de la liberación de ellos y cómo volvieron a la tierra prometida y empezaron a reconstruir el templo está en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías habla de eso, ¿ya? Ahora hay varios libros de la escritura que hay un libro bien bueno que se llama Esther. No sé si ustedes han leído el libro Esther. Bueno, el libro Esther se trata del pueblo cuando estaba en el cautiverio, cómo el Señor los cuidó incluso cuando ellos estaban en el cautiverio, ¿ya? Ellos estaban viviendo ahí en Babilonia en ese tiempo, ¿ya? Entonces, este es como el contexto de todo lo que se sucede en los libros de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y créanme que esto que está acá es gran parte de la historia del Antiguo Testamento. Ya acá, en esta imagen, hay muchos libros del Antiguo Testamento. Si yo pudiera meter los libros acá, aquí está Esther, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por acá está Nehemías y muchos otros libros de historia ya del Antiguo Testamento se basan en esta, digamos, en esta parte, en este contexto histórico, ¿ya? Lo último que les quería decir era por qué se dieron tres ataques de Babilonia, ¿ya? Era porque Babilonia la primera vez que atacó hizo un pacto con el rey de Israel, ¿verdad? Y después el rey de Israel rompió ese pacto, entonces ellos lo volvieron a atacar, hicieron otro pacto con los reyes de Israel y los reyes de Israel volvieron a romper ese pacto y la tercera fue la vencida, ¿ya? Ahora, en términos espirituales, nosotros podemos entender que era Dios dándole oportunidades para que se arrepintieran, ¿verdad? Pero ellos nunca lo hicieron, ¿ok? Así que, como yo les decía siempre, el Señor es lento para la ira, pero cuando llega, llega, ¿ya? Y aquí en el año 586 a.C. fue el momento en donde ya la gota rebalsó el vaso y el pueblo fue destruido completamente, ¿ya? ¿Ok? Bueno, no completamente porque después volvieron a la tierra, ¿cierto? Pero fueron castigados por el Señor, ¿cierto? Así que ese es el contexto histórico del libro. Nosotros hemos estudiado varias partes del libro. Aquí estoy avanzando rápido porque son las semanas pasadas, ¿ya? Que estuvimos estudiando. Pero básicamente hemos estudiado la visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Del Señor, que era que él veía, ¿cierto? Cuando estaba en Babilonia, esta imagen que era como un torbellino gigante, ¿verdad? Que venía con relámpago y fuego. Entonces, básicamente, o la mayor parte del libro trata sobre la visión que él tuvo, la mayor parte del capítulo 1 del libro que estamos estudiando, trata sobre la visión que él tuvo del trono celestial y de los seres celestiales, ¿verdad? Y la última vez que estudiamos este libro, estudiamos los cuatro seres vivientes, ¿cierto? Que eran querubines, ¿ya? Querubines del Señor. Ok, ahí estuvimos hablando de las caras que ellos tenían. Uno tenía cara de hombre, ¿verdad? Otro tenía cara de águila, otro tenía cara de buey, ¿cierto? Y otro tenía cara de león. Y estudiamos básicamente qué significaban las caras, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que básicamente las caras de los ángeles eran distintas como atributos de Dios, ¿verdad? El atributo del león era todo lo que era relativo o relacionado con la realeza, el del buey era la fuerza, ¿verdad? El del águila era como el ser, como ver desde lejos las cosas, o sea, anticiparse a las cosas y tener una visión que todo lo ve, ¿verdad? Y la cara de hombre era relativo al amor, ¿verdad? Al amor que es la mayor cualidad de Dios es el amor, ¿ya? Entonces, básicamente, eso fue lo que estudiamos la última vez. Y eso ha sido todo lo que hemos estudiado de este libro hasta ahora. Así que el primer capítulo del libro de Ezequiel, ¿verdad? Trata netamente de la visión que Ezequiel tuvo del trono de Dios, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas que tienen que ser interpretadas en su justa medida, ¿verdad? Porque acuérdense que yo siempre le he dicho que la visión que tuvo Ezequiel del trono de Dios, básicamente son cosas del mundo espiritual que Ezequiel las trata de explicar en lenguaje humano, ¿ya?
Entonces no tenemos que tomarlo 100% literal, porque básicamente Ezequiel vio algo que es una realidad del mundo espiritual, ¿verdad? Y el mundo espiritual es un mundo que está sobre nuestro mundo físico en que nosotros nos movemos y vivimos, ¿verdad? Eh, y hay cosas ahí que son difíciles de explicar. Es por eso que todos los autores, por ejemplo, en el libro Apocalipsis, acá en Ezequiel y en otros libros donde, como por ejemplo Isaías, los autores tenían visiones de este mundo espiritual, del trono de Dios, ellos siempre dicen que era como o es como, ¿ya? Y cuando dicen era como o es como, quieren decir que es un similar, no que es así, ¿ya? Entonces, nosotros siempre cuando leamos estos libros de visiones angelicales, ¿cierto? O visiones del mundo espiritual o visiones del trono de Dios, tenemos que siempre tener eso en mente, ¿verdad? Que los autores trataron de explicarlo de alguna forma para que nosotros lo entendiéramos, ¿ya? Eh, pero eso no quiere decir que sea literal así, ¿ya? Muchas veces ellos tratan de explicar algo a nuestro lenguaje, como lo que vamos a ver a continuación y a través de todo este capítulo, ¿ya? Así que los versos que vamos a estudiar el día de hoy son del 11 al 14. Dice así, con respecto a los querubines, ¿verdad? Dice, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y la otra dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, ¿ya? Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, ¿ya? Entonces vamos a analizar estos versículos que están acá, ¿verdad? Acá trae una foto de cómo los autores, algunos, eh, digamos, artistas, han tratado de representar estos querubines, ¿verdad? Cierto, aquí ven que tiene una ala para acá, ¿verdad? Otra ala para acá, dos alas y que aquí que cubren sus cuerpos y otras dos alas con las que vuelan, ¿verdad? Em, Como les digo, son representaciones que ellos intentan eh, dibujar de cosas espirituales. Ahora uno podría decir, oye, así son los querubines, así como está en este lienzo que está atrás, exactamente así, exactamente no, ¿verdad? Y estas cosas tienen alguna semejanza o tienen un significado. Por ejemplo, si ustedes ven la ala aquí, ven que estos puntitos blancos que están acá en todos lados, ¿verdad? Ahora lo estoy dibujando yo. Esos son ojos, ¿ya? Son ojos. ¿Y por qué la escritura dice que estos querubines tienen ojos, ¿verdad? En todos lados, ¿ya? Eh, pero eso a lo mejor simboliza, uno no sabe si es así o no, ¿verdad? Pero puede que a lo mejor, yo sé que eso simboliza algo, ¿verdad? Ahora, no sé si en la realidad cuando uno esté realmente al frente de estos seres, realmente tengan ojos como ojos humanos en la ala, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros que este simbolismo representa algo, ¿cierto? Y básicamente representa que Dios todo lo ve, ¿verdad? Eh, que- Porque todo lo ve, porque tiene ojos por todos lados, ¿verdad? Hay un dicho que dice, hoy este tiene ojos en la espalda, ¿verdad? Y eso quiere decir ¿qué quiere decir uno cuando dice, oye, esta persona tiene ojos en la espalda? Quiere decir que básicamente es como que se da cuenta rápidamente de las cosas, ¿verdad? Bueno, podremos ocupar una simbología similar en esto, ¿verdad? Y determinar, ¿cierto? Que básicamente Dios todo lo ve y por eso a lo mejor estos seres tienen ojo en todos lados, ¿verdad? Pero esas son las cosas que uno tiene que ir más o menos considerando cuando estudia este capítulo, ¿ok? Así que vamos a seguir con el estudio, ¿verdad? Que es la parte 2 de los querubines, ¿ya? Aquí dice, tenían sus alas extendidas, vamos a ir estudiando verso por verso, ya del 11 al 14. Dice, tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, ¿cierto? Las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos, ¿ya? Bueno, hubieron otros autores que tuvieron visiones similares de estos seres espirituales, ¿verdad? Uno es Isaías, ¿ya? Que dice que Isaías no dice que eran querubines, sino que dice que eran serafines. Y serafines significa encendido. Entonces, de, seguramente se refería a lo mismo, nada más que estos seres tienen cuando los autores los ven, estos seres como que tienen un color de fuego, ¿ya? Por eso Isaías les dijo que eran serafines, ¿verdad? Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas,
con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, ¿verdad? Esas son como las imágenes que tú ves ahí, ¿eh? Ezequiel tuvo una visión en donde él pudo ver cuatro alas, ¿verdad? Ahora, sean cuatro, sean seis. Básicamente, uno no puede, no es contradictorio, ¿verdad? A lo que registraron cada uno de ellos dos, ¿ok? Isaías dice que eran, Isaías decía que eran serafines, serafines significa ardientes, ¿ya? Básicamente, entonces Ezequiel parece registrar menos alas, básicamente, ¿ya? Y eso es como normal cuando dos personas tienen cuando usted a dos personas le muestra algo, ¿verdad? Y después le dice a esa persona que le hablen sobre eso, es probable que no calcen 100% en la misma descripción que ellos hagan del objeto, ¿verdad? Es posible que hay alguno que se fije en un detalle que la otra persona no se fijó. Entonces esto en nada ha sido una contradicción, nada más que están viendo lo mismo desde dos puntos diferentes, ¿ya? Había una cosa que se me olvidó decirle, ¿ya? Que bueno, estos seres eran querubines, la escritura dice que eran querubines, ¿ya? Y hay otro ser que fue un querubín de Dios, que era Satanás. Satanás fue un querubín del Señor. Entonces podemos ver que más o menos Satanás tuvo la oportunidad en su momento, ¿verdad?, de estar al lado del trono de Dios, ¿verdad? Y él conoció a Dios íntimamente, ¿verdad? Ese es como un antecedente a tener en cuenta, ¿ok? Dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué significa esto que cada uno caminaba derecho hacia adelante, ¿verdad? Significa esto que Dios avanza sin desviarse, ¿ya? Sin vacilar ese cumplimiento de su propósito. Nada puede desviarlo en absoluto, ¿ya? El movimiento de los querubines es un reflejo de Dios. A través de todo este capítulo, las cualidades que muestran los querubines son las cualidades de Dios. O sea, los querubines son un reflejo de Dios, ¿ya? Ahora, esto no nos tiene que a nosotros impresionar, ¿verdad? Porque la escritura con respecto a nosotros dice que nosotros tenemos que imitar a Dios, ¿ya? Entonces, los querubines cumplen en esta función a la perfección. Ellos imitan a Dios en todo, ¿verdad? Y bueno, nosotros no, nosotros no, lamentablemente, pero nuestro propósito en la vida es llegar a ser imitadores de Dios, ¿verdad? Al nivel que lo son estos querubines que imitan a todo en Dios, o en realidad Dios se refleja en ellos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que los querubines caminan derecho hacia adelante, eso simboliza, de cierta forma, que Dios avanza sin desviarse, no se desvía ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Y hay una escritura que a nosotros nos dice también que nosotros tenemos que nuestro caminar tiene que ser sin desviarnos, ¿ya? No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, tenemos que caminar derechito. Eso no quiere decir que cuando usted camine, tiene que caminar derecho, ¿ya? Sino que se refiere al andar en la vida, ¿verdad? Básicamente a eso se refiere, ¿ya? Dice, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían, ¿verdad? Eh, bueno, básicamente esto que se refiere a lo mismo que yo les venía diciendo antes, ¿ya? Que la voluntad de los serafines es una con la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios, ¿cierto? Les decía que se tenían que mover, ellos se movían y andaban, ¿verdad? Entonces ellos están íntimamente, estos seres, estos querubines, están íntimamente ligados con Dios, ¿ya? Íntimamente ligados con Dios, y básicamente ellos repiten la voluntad de Dios siempre, ¿ya? Entonces, cuando el Espíritu de Dios les movía que anduviesen, ellos andaban. Y cuando el Espíritu, cuando andaban, no se volvían, o sea, en el sentido de que hacían y cumplían la voluntad de Dios. Y esta es una también de las cosas que se nos dice a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, ¿cierto? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es la dicotomía que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos el espíritu de Dios que nos dice una cosa, pero tenemos a la carne que nos dice otra, ¿verdad? Esta dicotomía que tenemos los seres humanos, que está acá, reflejada en esta escritura en Marcos 14:38, no la tienen estos seres, ¿ya? Porque estos querubines son seres espirituales, ¿verdad? Que moran al lado en el trono de Dios, entonces son perfectos ellos. Ya no tienen esta dicotomía, ¿verdad? Entonces cuando la escritura dice que ellos andaban para allá, se movían y el espíritu les decía que anduviesen para allá y para acá,
ellos básicamente lo que hacen es ser uno con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando ellos son uno con el Espíritu de Dios, llevan una armonía. Cualquier cosa que Dios le dice, ellos la hacen, ¿verdad? Y esto fue básicamente también lo que hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, o sea, el Señor decía que Él, ¿verdad? Hablaba, hacía la voluntad del Padre, ¿verdad? O sea, que todo lo que el Padre quería que Él hiciera, Él lo hacía, ¿verdad? Y esa es la, digamos, esa es la, por así decirlo, es la idea que nosotros podamos llegar a aspirar en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros seamos un reflejo de Dios en las cosas que hacemos en este mundo, ¿ya? Bueno, como le digo, estos querubines no tienen este problema, ¿verdad? Ya que son seres perfectos, ellos hacen la voluntad del Padre, ¿cierto? En su perfección, ¿verdad? Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, ¿ya? Fíjense, aquí viene esta a colación lo que le estaba diciendo atrás, hace un momento atrás, ¿cierto? Dice cuanto a la semejanza, o sea, ¿a qué se parecen estos seres? Dice que su aspecto era como, ¿verdad? Era como, es como una descripción de, oye, es similar a esto, ¿ya? Pero no está diciendo que es eso en particular, ¿verdad? Era como carbones de fuego encendido, ¿verdad? O sea, como, bueno, no sé si usted cuando prende carbón, pues, ese color rojizo, ya, ese es el color que tenían ellos, ¿ya? Eh, bueno, Isaías los describió como seres ardientes, que era serafín, significa ardiente, ¿ya? ¿Ok? Ardiente en el sentido de cómo arde un carbón, ¿verdad? Por eso Isaías les dijo que eran serafines, o lo bautizó de ese nombre, ¿verdad? Le puso ese nombre, ¿ya? Y Ezequiel acá hace lo mismo. Entonces los dos están viendo lo mismo, ¿verdad? Están viendo que son seres que tienen como un color de fuego, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la palabra achón? ¿Ok? La palabra achón significa brasero o vela, vela gruesa de cera. No sé si usted ha visto alguna vez esas velas, no las velas que venden ahora que son delgaditas, son como del grosor de un dedo, sino que las velas antiguas que eran así como gruesas, bien como del grosor de una botella de bebida más o menos. Ese es un achón, ¿verdad? Un achón es una vela esa gruesa, o un brasero también uno lo podría interpretar, ¿ya? Y ahora, ¿por qué lo describe como esto? Porque arden. Pues, tanto la vela gruesa o el achón como el versero son cosas que arden, ¿verdad? Y básicamente Ezequiel lo que está tratando de decir, ¿no? Que estos seres era como que ardían, ¿ya? Básicamente eso nos está diciendo, oye, era como que se estuvieran quemando en sí, ¿ok? Hay una visión que tuvo Moisés cuando se acercó al Señor, antes de que cuando el Señor lo envió en esta misión a rescatar el pueblo de Israel. Y cuando Moisés se acercó a la zarza, acuérdense qué le pasaba a la zarza. La zarza ardía, ¿verdad? Pero no se quemaba, ¿ok? Entonces, eso de arder, ¿ok? De arder con este color del fuego, así naranjo, rojizo, ¿ya? Color de este bronce bruñido, que se le dice también en muchas partes, el bronce bruñido es ese color así como de metal derretido, de naranjo, de carbón quemado, de carbón que arde, digamos, ¿ya? Es una característica como de los seres espirituales, ¿verdad? Eh, y esto lo podemos ver acá en los querubines y lo podemos ver en la visión que tuvo Moisés cuando se acercó a la zarza que ardía, ¿verdad? Pero no se quemaba, ardía, obviamente que ardía con fuego, ¿verdad? Con este bronce bruñido, con este color de las brasas, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿por qué estos seres son ardientes? ¿Ya? Uno podría decir, ¿por qué arden, verdad? O es como que estuvieran quemándose, ¿verdad? ¿Y por qué la zarza del Señor ardía también, la zarza cuando se presentó a Moisés, ¿verdad? Ahora, eh, la respuesta es que ellos están cercanos al trono de Dios y ellos arden porque Dios arde, ¿ya? Es como una cosa así, ¿ya? Pero en muchas partes se nos representa a Dios como, como fuego, ¿ya? Por ejemplo, en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Aquí se nos dice que Él básicamente, el Señor en cierta forma es fuego, ¿verdad? Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este anciano de días es Dios, ¿verdad? Este anciano de días que está acá. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces acá está diciendo la visión que tiene Daniel de Dios, también nos representa a Dios como una persona, un anciano, ¿verdad? ¿Verdad? Una persona así como mayor, ¿verdad? Vestido de blanco
con su pelo blanco, ¿verdad? Y el trono de él, el trono de Dios, ¿cierto? Es llama de fuego y la rueda del mismo fuego. Entonces el trono el trono y digamos por así decirlo, la rueda son arden, ¿verdad? Arden. Entonces el Señor, la representación del Señor siempre es fuego. Éxodo 24:17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esto fue cuando el Señor se les presentó en el monte Sinaí para darle los mandamientos, ¿verdad? Y el Señor bajó como al monte, ¿verdad? Y la gente, el pueblo estaba abajo, y cuando miraba hacia arriba veía un fuego abrasador en la cumbre, ¿verdad? Y esto sumado cuando el Señor se le presentó a Moisés, que se le presentó como una zarza ardiendo. Entonces, ¿por qué arden los querubines? Arden porque los querubines son una representación de Dios, ¿verdad? O un reflejo de Dios, y Dios arde. Ya este es como una característica de Dios, que Dios en sí mismo es como fuego abrasador, ¿ya? Y Él tiene esa característica, ¿ya? Quizá ese fuego será tal vez su santidad, su poder, no sé, ¿ya? Pero es una característica que Dios tiene, ¿cierto? Que cuando todas las personas o los autores que lo ven, ¿cierto? Esta característica de Dios, que aparte del blanco, ¿cierto? Y de los relámpagos que a veces ven fuego, como que Dios estuviera ardiendo, ¿verdad? Es una representación bien especial del Señor, ¿ya? Ahora, también que decía acá, dice, y decía, ¿verdad? Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, ¿ok? Acá nos está diciendo que los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, ¿ya? Ahora, estos querubines, bueno, como los relámpagos, ¿verdad? Se mueven rápido. Obviamente, no sé si usted, bueno, creo que hace unos días atrás hubo una tormenta en Santiago, no sé si tuvo una oportunidad de ver relámpagos o trueno, o escuchar trueno, ¿ya? Pero los relámpagos usted ve que son rápidos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto nos da una idea de que los querubines están activos, ¿ya? No así como detenidos, sino que se mueven, ¿ya? Y como sale en esta imagen, como relámpagos, van para allá y para acá rápidamente, ¿ya? Dice que los seres corrían y volvían, o sea, iban y volvían, iban y venían. Entonces, seguramente iban y venían porque ellos cumplen la voluntad del Señor, probablemente, ¿verdad? Y el Señor eh, seguramente les dirá, no sé, vayan para acá, vayan para allá, ayuden allá, ayuden acá, o hagan esto, hagan lo otro. Y ellos van y vienen, pero no así como ya, listo, voy, sino que van y vienen a la velocidad de los relámpagos, ¿verdad? Y esto también nos puede enseñar o nos puede reflejar básicamente que estos seres cumplen la voluntad del Señor de forma rápida, ¿cierto? La voluntad del Señor, cuando ellos les da una orden para que la hagan, ellos van y la hacen luego, ¿cierto? Rápidamente. Y también esto es una enseñanza para nosotros, que cuando el Señor nos envía, o el Señor nos dice que seamos diligentes en las cosas espirituales, ¿verdad? Diligente significa, oye, trata de hacerlo rápido, ¿ya? Diligente es cuando usted tiene una urgencia y se mueve rápidamente para solucionarla. ¿Ok? Eso es diligencia y el Señor de nosotros pide que seamos diligentes. Bueno, acá vemos nosotros estos querubines que son lo más eficiente que puede haber, pues, ¿verdad? Cuando el Señor les dice que hagan algo, ellos van y vienen y lo hacen al tiro, a la velocidad, ¿cierto?, de los relámpagos, ¿verdad? Entonces esto también es una realidad espiritual, ¿cierto?, que nos sirve a nosotros como característica para aprender, ¿verdad? Y también se aplica a nuestra vida en el sentido de la diligencia que el Señor espera que tengamos, ¿verdad? Ok, entonces el que sean semejantes a relámpagos también denota además la velocidad, ¿verdad? Y un alto grado de poder, porque los relámpagos son poderosos, o sea, muchas veces se ha visto esto de que los relámpagos caen en algún lado, ¿verdad? Y bueno, pueden matar fácilmente a una persona, ¿cierto? De hecho, hay lugares donde se dan más estos temas de tormenta eléctrica, que las casas tienen que tener estos pararrayos, ¿verdad? Para que si es que el rayo cae, caiga en el pararrayo y no caiga arriba de la cabeza de uno, ¿cierto? Entonces, esto también nos denota el poder de estos seres vivientes, de estos querubines, ¿verdad? ¿Ok? Y una característica de Dios también en el sentido que dice, como dice el Salmo 18:14, dice, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Este es un salmo, fíjense. Dice el Señor que lanzó relámpagos, ¿verdad? Esto nos puede, uno cuando lee este salmo, sin leer esta escritura que está acá, uno puede entender que Dios lanza relámpagos literal como relámpagos, ¿verdad? Pero estos relámpagos también pueden ser que ángeles de Dios, ¿ya? ¿Ok?
ángeles que el Señor manda para que hagan su voluntad, ¿cierto? Y estos ángeles pueden ser simbolizados como relámpagos, ¿ya? Que van para cumplir con la voluntad de Dios. Aquí se lanzó relámpago y lo destruyó. Acuérdense que hay una historia en la Escritura, ¿cierto? Donde el Señor mandó mandó un ángel para que destruyera un ejército, ¿verdad? Si no si mal no recuerdo, fue el ejército asirio que destruyó este ángel, destruyó como 250.000 soldados en una noche, fue un número muy alto, ¿verdad? Entonces el Señor también manda a sus ángeles para hacer justicia, ¿verdad? A su elegido. A través de la historia lo podemos ver que así ha sido, ¿verdad? Entonces quizás cuando la Escritura dice que lanza relámpagos se refiere literalmente a estos ángeles, a estos querubines, ¿ya? Y eso, así que esta parte es la que traía para el día de hoy, ¿verdad? Eh, esta parte de la rueda la vamos a dejar para otra ocasión. ¿Por qué? Porque es bastante largo y si lo tomo ahora me voy a demorar mucho más en verlo, ¿ya? Esta es la parte, ¿cierto?, donde el Señor dice que la rueda, ¿verdad? O sea, no habla de los querubines y ahora nos va a hablar de estas ruedas, ¿verdad? ¿Ya? Aquí nos habla de estas ruedas que están acá, que son como dos ruedas, una son como dos ruedas en 90 grados, y una cosa bien rara, ¿verdad? Y estas ruedas están llenas de ojos, ya aquí estas ruedas, no sé si ustedes pueden ver, pero acá, ¿verdad? Están llenas de ojos acá, ¿ya? Entonces, obviamente, obviamente esto no quiere decir, yo creo que esto no quiere decir que sea así literal, sino que Ezequiel vio esta rueda y el Señor algo le quería mostrar con esta rueda a Ezequiel, ¿verdad? Y haciendo así como un spoiler, básicamente significa que Ezequiel estas ruedas simbolizan, ¿verdad?, que el Señor se mueve por todos lados, ¿verdad? Eh, y que cuando se mueve todo lo ve. Por eso estas ruedas son tan grandes y son tan rápidas y tienen ojos por todos lados, ¿verdad? Entonces el Señor se mueve, no es un Dios que está así como, uno tiene la impresión de que Dios está como en el cielo, como ahí quieto, y ahí está, ¿ya? Y ahí no se mueve de ahí, es como que está sentado y ha estado toda la eternidad sentado ahí, ¿verdad? Mirando, ¿ok? Pero esta escritura que está acá, ¿verdad? Esta representación de esta rueda nos da evidencia para concluir que es lo contrario, ¿verdad? Que Dios se mueve y Dios está moviéndose constantemente por todos lados, ¿verdad? Atento a las cosas, ¿ok? Que están pasando en todos lados, ¿ya? Bueno, pero esto lo vamos a estudiar la semana que viene, así que con digamos, si Dios nos da la oportunidad, lo vamos a estudiar y vamos a determinar, ¿cierto? Básicamente, otra de las cualidades de Dios que se representan en esta rueda, ¿ya? Así que eso, hermano, esta parte salió un poquito más corta, ¿ya? Y vamos a dejar estos versos 15 al 21 para la próxima clase para no alargarnos tanto, ¿verdad? Con el culto de hoy. Así que, hermano, lo dejo a usted ahora. Gracias, hermano.